Estoy muy emocionado por ver qué es lo que Dios va a hacer. ¿Algunos de ustedes han sentido esa emoción? Dios tiene esa parte misteriosa que nos mantiene a la expectativa. Y si crees que todavía no lo has, no sabes qué vas a hacer, yo ya yo les he platicado acerca de las personas con las que yo me he encontrado, que si hay esa persona que se encuentran y que dicen saber todo acerca de la Biblia y que saben todo, pero les tengo que decir que entre más sé acerca de la Biblia, además de ser toda la palabra de verdad, es una palabra que habla, que nos habla a todos, no importa la cultura, no, lo podemos ver en esta época y en cualquiera, es la verdad. Y quiero decirte que vengas al Señor cuando estás leyendo y viniendo a Él con esa expectación, con esa esperanza de encontrar algo en Él. No es lo que sabes de Él, sino lo que esperas de Él y de la palabra. Todos hemos leído de la Biblia, todos sabemos acerca de la mujer que tenía el problema con la sangre, pero nos preguntamos, Señor, ¿qué hay en esa historia para que tú necesites revelarme a mí, que yo pueda aprender, que yo pueda salir de aquí, o sea, sentirme sorprendido de lo que tú eres? Y así soy yo, y así estoy en este momento. Voy a compartir la segunda parte de un mensaje que empecé la semana pasada, y empecé hablando acerca de estos juegos mentales. Y les he dicho que esas cosas que tienes en la mente puede crear esos hábitos. Así es que es importante saber con quién te rodeas, de quién te rodeas y con quién andas. Porque cuando escuchas se convierte en lo que piensas, y lo que piensas es lo que dices, y en eso te conviertes. Así es que tienes que ser muy cuidadoso con lo que estás recibiendo y esa información que tú estás recibiendo. Esa, esa carga de información, eh, cuando yo veo a YouTube, escucho a diferentes personas, como ustedes lo hacen también, y trato de ver a diferentes personas y ver a quién quiero escuchar, y de repente este y IA o AI está ahí, y les digo, tienen que tener mucho cuidado porque hay una decepción que se nos viene encima, pero nuestra Biblia es la verdad. Y lo que el mundo necesita saber el día de hoy es eso, la verdad. Porque una vez que tienes la verdad, tú te conviertes el carpintero de tu hogar. Tú tienes que, como carpintero, saber qué herramientas necesitas. ¿Has estado en una casa en la que nada funciona, y de repente haces una cosa y de repente está mal medido o está mal dimensionado? Si es para un carpintero, si no lo haces bien, lo terminas haciendo mal. Entonces, en algún momento de nuestras vidas, eso fue para el soundbooth, perdón. Está hablando de un eco que está recibiendo. Pero es cuando el apóstol Pablo dijo, no se conformen a este mundo, dejen que su mente se transforme, a que ustedes sepan la voluntad perfecta y aceptable de Dios. No se queden con esa voluntad aceptable. No hay nada de malo con eso, puedes llegar al cielo. Es que en mi mente tu vida es más aburrida porque estás esperando el final y estás haciendo todo lo que el mundo hace y lo haces correctamente. Pero ¿por qué no vas hacia esa voluntad perfecta de Dios que te haga hacer algo por fe? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Te va a llamar Él a algo
que va a necesitar de tu fe. Así es que empecé este mensaje la semana pasada y tomé el mensaje del Evangelio de Lucas, capítulo 15. Vamos a regresar ahí. Es un lugar en la Biblia que habla. Es un lugar asombroso en la Biblia porque ahora Jesús está hablando de la oveja perdida, de la moneda perdida, y ahora habla de la parábola del hijo pródigo. Y si hay una historia que el mundo conoce, es esa, la parábola del hijo pródigo o del hijo perdido. No sé por qué me encanta esta historia tanto, tal vez porque yo fui un hijo perdido, tal vez porque soy un hijo perdido. No lo sé. Pero como decía yo la semana pasada, si vas a cambiar tu vida, si vas a salir de la deuda, si vas a dejar de usar alguna sustancia, si vas a alejarte de una vida promiscua, si vas a dejar el chisme o el estar jurando, lo tienes que hacer primero en tu mente. Tienes que cambiar esa manera de pensar. Porque si no cambias tu manera de pensar, entonces no puedes cambiar lo que viene, o sea, lo que salga. Primero tienes que adelgazar tu mente para adelgazar tu cuerpo, ¿verdad? Pero también podemos convertir o ser muy patológicos, pero puede ser verte muy bien afuera, pero te conviertes anoréxico mentalmente. Y por eso Pablo dijo, no te conformes al mundo, sino que seas transformado por la renovación de tu mente. Dios quiere darte la verdad, quiere darte un propósito. Y es importante que tú averigües cuál es tu propósito con Dios, cuál es el plan de Dios para tu vida y que lo persigas. Y en ese momento ya no te preocupas por lo que digan las personas de ti. Tú no tienes que cambiar la mente de otros, de lo que ellos piensan de ti. ¿Has pensado alguna vez que tengo que corregir a esta persona? Se convierten en argumentos. A mí me choca estar enojándome por algo y argumentando por algo, porque no vamos a cambiar su manera de pensar. No tienes el poder de cambiar la manera de pensar a alguien. La única manera de pensar que puedes cambiar es la tuya. Así es que vamos a la palabra de Dios. Es la historia del hijo perdido, del hijo pródigo. Están familiarizados con ella, muchos de ustedes, la mayoría. Solamente vimos algunos versículos y en la semana pasada y veíamos el hijo que estaba triste, tenía este espíritu aventurero y quería irse, y entonces le dice al papá, dame la mitad de mi herencia, y la Biblia nos dice que el padre dividió la herencia entre sus dos hijos, o sea, los dos fueron bendecidos equitativamente, pero uno de los hijos, unos días después, nos dice que reunió todas sus cosas y se fue a un lugar apartado, a un país apartado, y ahí lo gastó todo, con una vida. Y cuando lo había perdido todo, hubo una gran hambruna y empezó a necesitar. Se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti.
Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Quiero titular este mensaje: es tiempo, es hora de cambiar tu mente. Oren conmigo. Padre, te doy gracias el día de hoy, Dios, porque tu palabra es rica, y oro, Padre, para que tú abras nuestros ojos de entendimiento para tu palabra. Llévanos más allá de ese lugar de conocimiento a ese lugar de reconocimiento, Señor. Que nosotros lo podamos aplicar a nuestra vida. Dame los labios, Señor, de una persona que pueda saber cómo hablar. Esta palabra en este tiempo para aquel que lo necesita. Y necesito, Padre, tu ayuda el día de hoy. Te amo, Señor. Hay personas aquí en la casa, tus hijos, que se han hecho visibles a ti, Dios. Espíritu Santo de Dios, que no se vayan de aquí como llegaron, en el nombre majestuoso de Jesús. Y todos los que aman a Jesús digan amén. Saben, la semana pasada hablamos, y no voy a regresar ahí, pero sí pueden buscar el mensaje si lo quieren. Y lo que el diablo quiere hacer para a ti, que te quiere hacer a ti y a mí, es que él necesita tu ayuda para maldecirte. Él necesita de tu ayuda para que pueda destrozar tu vida. Y hablaba yo acerca de las bendiciones de Dios y aquellos lugares benditos. No tienes que preocuparte. He hablado con personas cristianas que aman al Señor y viven bien, y que digan, entré a una tienda en la que estaban haciendo cosas de magia. ¿Sabes qué? No hay algo que pueda hacerte daño si tú te encuentras en el lugar bendecido. Satanás no tiene el control sobre ti. Yo no puedo decir que tu vida es perfecta, que no vas a pasar por problemas, que no vayas a tener dificultades, que no va a haber un llorar o gritar, pero no pueden recoger un calcetín que hayas dejado y maldecirte o hacerte daño si tú te encuentras en el lugar de bendición. Así es que no te preocupes por decir, ay, toqué algo que estaba maldito. No lo toques, déjalo ahí, es un culto, no quieres ir a ese lugar, no quieres jugar con ello, pero no hay manera que el diablo pueda poner algo sobre ti si tú estás bajo la bendición de Dios. Puedes decir amén a eso, tienes que saberlo. Hablamos de acerca de esos lugares de bendición. El primer lugar es el de tu matrimonio, lo hablamos la semana pasada, y si ese es tu lugar, tienes que permanecer ahí. Es en donde puedes ponerte de rodillas y hacer las cosas de manera apropiada, porque todo se puede manejar de manera apropiada. Por eso Dios hizo ese lugar bendito, en un lugar de bendición, y el otro es la casa de Dios, en donde eres bendecido cuando vienes aquí, en donde eres enseñado, o el lugar en donde tú te reúnes, en donde recibes la palabra de Dios. Tienes que ir a ese lugar de bendición. Si tú vas a una iglesia en donde no estás recibiendo la palabra de Dios, en donde no sientes la palabra de Dios, el Espíritu Santo de Dios no se encuentra presente, tienes que buscarte otra iglesia. Eso es lo que tienes que hacer. No se trata de lealtad. Pues yo crecí en esta iglesia que mis padres ayudaron a crecer y el pastor es maravilloso. Pero si tú no estás en una iglesia en donde tú puedes sentir la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios, tienes que irte a otro lugar, porque en estos tiempos últimos va a haber una gran decepción, y será tan grande esa decepción que hasta los mejores van a ser decepcionados, y eso es lo que nos dice la palabra. Así es que todos esos hombres inteligentes que se encuentran en el mundo y empiezan a decir, yo sé todo acerca de la Biblia, yo tengo todas las respuestas,
tengan mucho cuidado, porque tienen que ponerse de rodillas y ustedes tienen que probarlo, y también a mí me tienen que probar. Si ustedes están pensando en que tienen que probarme a mí, háganlo, pregúntenme, no me da miedo, porque el diablo lo que quiere hacer y puede hacer es agarrarte en ese lugar de bendición. Así es que te da un espíritu de escape. Eso es lo que le hizo a este muchacho. Este muchacho tenía una bendición. El padre no podía darle más, no tenía, solo pudo darle el dinero. Él tenía todo antes de que su papá se lo diera, pero tenía este espíritu de salir de su casa. Cuando estábamos en los 60s, decíamos, tenemos que ir a encontrarnos a nosotros mismos. ¿Se acuerdan de eso, los que vivieron esa época? Pero cuando encontramos lo que queríamos, o sea, estábamos buscando diferentes cosas, experimentando diferentes cosas, sustancias y cosas diferentes, y yendo a conciertos como Woodstock. Acabo de hablar un hermano y que me decía que sí, tengo un amigo que fue a ese lugar, sus padres fueron a ese lugar, y me decían que todos aquellos que habían ido, pero esa fue mi generación. Pero el diablo quiere que tú salgas de ese lugar de bendición, y por eso te tienta. Ese es su trabajo, tentarte. Dios no lo hace. El diablo te tienta, es el tentador. Y la Biblia nos dice que todos somos tentados. Cuando ahorita todos piensan en sexo, puede ser muchas cosas, ese deseo. Podemos ser tentados, ir a esos lugares que no debemos mentalmente, y que nos está diciendo, solo sal tantito y hazlo. Hablo con mis hermanas más jóvenes, las hijas más jóvenes, les estoy hablando a ustedes. Estoy tan viejo que para mí todas son hijas. Pónganse nuevamente debajo de ese cristal en donde todo se ve. Quítense de ese lugar en donde todos se están luciendo, en donde se están mostrando, porque los muchachos están ahí buscando y están viendo con quiénes quieren jugar y con quién se quieren casar. Chicos, no den todos sus secretos. Yo soy un muchacho y fui un muchacho y también lo sé. Y chicos, Dios tiene un plan para ustedes. Tienen que estar arriba, no abajo. Quieren estar, y tienen que estar en control. No es bajo el control de algo. Regresen a la casa de Dios y permanezcan bajo el control de Dios. Pero el diablo dice, salgan a jugar con las drogas, con la promiscuidad. Salgan a jugar. Y si no tenemos cuidado, es muy placentero por una temporada. Bueno, no hablen con sus hijos diciendo, el pecado son cosas terribles, pero la Biblia nos dice que es placentero por una temporada, y mucho pecado es placentero por una temporada. Yo sé que no hay nadie que ha pecado más que yo en casa el día de hoy, pero les quiero decirles, Moisés dijo, la Biblia nos dice que Moisés se negó a ser llamado el hijo de Faraón. Ella lo tuvo en el palacio durante 40 años, pero él no quiso ser llamado el hijo de Faraón, sino de ser llamado hijo de Dios. Lo renunció porque no quería vivir esa temporada. Es divertido por una temporada, y fue una buena temporada para él. Tener diversión es padre por una temporada. Antes no había cinturones de seguridad cuando yo era joven, y había un lugar en un pueblo, un condado pequeño,
en donde tenías que tener 21 años para poder comprar una cerveza, y entonces el diablo nos decía, busquen una identificación falsa para que puedan comprar esa cerveza. Y en el borde de ese condado había un barecillo en donde los chicos tenían sus... solo estoy hablando de mis amigos, entonces sacaban estas identificaciones falsas, y era una calle muy angosta. Y salí con unos amigos una noche a ese condado. Tal vez era yo uno del primero de prepa, más o menos. Y fuimos por esa tarjeta para regresar. Y había un amigo de nosotros que tenía una tarjeta de identificación. Y les quiero contar nada más esta historia. Su mamá había estado, y fuimos a ese condado, y él se estaba riendo mientras íbamos a más de 200 kilómetros por hora, 4 chavos en el coche, sin cinturones, todos divirtiéndonos. ¿Qué podría pasar a 200 kilómetros por hora? ¿Qué podría pasar de malo? Y Laura y yo nos íbamos... que teníamos un Pontiac del año 51, pero una vez tuvimos un accidente y vimos a un grupo de muchachos de prepa que habían tenido un accidente terrible. Entonces esa temporada puede ser divertida por un tiempo. Pero aquí estamos hablando de un muchacho que lo perdió todo en esta historia del hijo pródigo. Y tú, si has vivido lo suficiente, puedes saber que puedes perder cosas, ¿no? Cosas que no van a regresar. Si pierdes tu casa o si pierdes tu coche, si tienes un accidente, lo primero que preguntas es ¿cómo está mi familia? ¿Cómo están mis hijos? Pero la Biblia nos dice que lo gastó el hijo todo, que perdió, que malgastó todo, que su dignidad, su respeto a sí mismo. Tienen que tener cuidado de que el diablo no se robe su sustancia, porque eso les está diciendo, ven, sal a jugar. No te preocupes, no te vas a hacer adicto a ello, solo sal un ratito. El diablo quiere sacarte de ese lugar de bendición. Y la Biblia nos dice que fue un tiempo en donde la provincia empezó a tener necesidad. Y nos pasa a nosotros, ¿no? Pero la Biblia nos dice que lo perdió todo. Y luego nos dice que hizo lo que David nos dice que no nos pasará. Si el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y eso le pasó a este joven. Al hijo todo le empezó a faltar. ¿Ven la diferencia? De repente pensamos que lo vamos a tener todo y él, contrario a lo que David dijo en el Salmos, el Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará. Él me confortará, su misericordia me seguirá todos los días de mi vida. No necesitaré nada si estoy en la presencia de Dios. Pero cuando nos alejamos de ahí, cuando pisamos fuera de ese lugar, tú no puedes medir en dónde te encuentras, pero si quieres medir en dónde estás, tienes que ver con quién estás, con quién te sientes a gusto. Mi abuela decía, si te acuestas con perros, vas a amanecer con pulgas. No es un problema, sino si estás con alguien que no tiene a nadie. A mí me encanta escuchar
a hombres o mujeres que dicen, yo no tenía nada. No hay ningún vergüenza en decir no tengo nada. Hay belleza en decir que no tengo nada, porque el nada te tiene a ti, y entre más tienes, muchas veces las cosas te tienen a ti. O sea, un hogar en Estados Unidos, en Italia, pero tienen que preocuparse por mantener todas esas cosas. Tú necesitas, solo es cuestión de conocer a esa persona que lo tiene todo y que te invite a ese lugar. No tiene nada de malo. Pero no es un problema el no tener nada. Por ejemplo, cuando tu hija está de novia con alguien, pero el muchacho no tiene nada, yo no me preocupo por eso. Mi hijo está con una muchacha que no tiene nada. Eso no es un problema. Yo tengo un problema cuando están con alguien que no quiere nada. Porque entonces, en ese momento, el Señor te da esa bendición. Tú no necesitas que alguien te jale. Tú necesitas a alguien que te jale hacia abajo, y tú te estás tratándote de levantar y de levantar. Entonces, en ese momento es el momento de girar, de darte la vuelta, de voltear a su otro lado. Y entonces en ese momento a este hijo vino una hambruna, y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos y lo envió a una hacienda para apacentar a los cerdos. O sea, y Dios, te pones a pensar, lo sacó de un palacio y estaba apacentando cerdos. Este muchacho estaba desesperado, y el estar desesperado te hace hacer cosas. Y en ese último momento, cuando llegas a ese lugar, en donde llegas, en donde haces cosas, estás tan desesperado y haces cosas que nunca pensarías haber hecho, y estás dispuesto a hacer esas cosas. Y con este hijo era el hambre, y capaz de hacer algo legítimo. Dios nos ha dado ese parámetro para esas cosas que necesitamos, pero cuando nos desesperamos, queremos llenarlo con esas cosas ilegítimas, con deseos ilegítimos, buscando fuentes ilegítimas. Y el diablo pensaba que tenía a este muchacho. Él pensó que tenía al hijo. El hijo era un casi, estaba a punto de, pero en ese momento se dio cuenta, recordó, volvió en sí y cambió de mente. Se acordó cuánto tenía cuando estaba con su padre, y sabía que su padre tenía compasión, y lo que no sabía era que su padre lo estaba buscando todos los días. Y se dio cuenta y se dijo así, y dijo: diablo, he cambiado de parecer. A ver qué pasa si de repente pierdes, o sea, te dan todo en el mundo y pierdes tu mente, y pierdes tu alma. Y ahí está el diablo. Y ahí estamos tentados por nuestros propios pecados, y por nuestras propias lascivias. Y está tentando el diablo. ¿Con quién hablaba yo el otro día? Y tenían a uno de sus hijos. Saben, la inocencia es una palabra que es difícil de describir, pero cuando la ven, la reconocen. Pueden decir amén. Ese hijo solo volteó. Pero ¿saben una cosa? No pueden regresar la pasta de dientes al tubo. Pero Dios puede sanar todo.
Padres, necesitamos proteger a nuestros hijos. Mamás, papás, abuelos, abuelas, debemos de proteger a nuestros hijos. Estamos sentados nada más viendo cómo el diablo se está mofando de nuestros hijos y confundiéndolos con todo, y porque les estamos entregando todo. Nunca lo había yo presenciado así. Tengo amigos con los que no estoy de acuerdo con cómo están viviendo, cosas en las que creen, los estoy viendo, y son padres increíbles. Es más, y aman tanto a sus hijos que les permiten que sus hijos regresen a vivir con ellos para siempre. Pero lo que tienen que hacer es lo que hizo el padre. El hijo sabía que siempre podría regresar a casa. Eso así sabe, ¿verdad? No les estás haciendo un favor haciendo que permanezcan en casa. Les haces un favor ayudándolos a llegar al siguiente nivel. Y veo a estos amigos que aman a sus hijos realidad. Yo amo a los niños y yo lo veo, y sin embargo hablan y me dicen que está bien destruir, y por otro lado veo cómo está ese permiso de matar a niños que están en el vientre materno, y no lo puedo tolerar. 70 millones de niños destruidos en los Estados Unidos. Si alguien aquí se siente un poco incómodo, lo siento, pero no lo estoy. Porque tenemos que despertar, Cabo Church. Son los hijos de Dios. David dijo: yo fui creado en el útero de mi madre, y tú estabas aquí, tú estabas ahí, tú escribiste todo acerca de mí, tú me conoces. Le dijo a Jeremiah: antes de formarte, yo te conocía. Yo te ordené, yo te santifiqué, yo te aparté. ¿Será la cura para el cáncer en alguno de esos chicos? Soy un apasionado de la vida, porque Dios es un apasionado de la vida, pero veo a este muchacho que dijo: mi padre me dio todo, es un hombre de negocios, y yo lo desperdicié todo, y sus ayudantes están comiendo mejor que yo. Pero lo que él no sabía es que su padre salía todos los días y buscando hacia el camino, mirando hacia el camino, esperando a su hijo de regresar. Él podría hacer lo que él quería, más plantaciones, más dinero, pero él esperaba a su hijo. Y él salía cada camino. Nadie lo reconocería. Caminando como llegó, olía como un cerdo. Se sentía de lo peor. Y sin embargo el padre esperaba. ¿Les ha pasado cuando los hijos están jugando algún deporte, los abuelos o los padres se dan cuenta? Me doy cuenta, o sea, te das cuenta de algo, ¿no? O sea, en tus hijos, por la manera en la que caminan, por la manera en la que se mueven. Y el padre no se quedó parado. Él sabía que era él el que venía por el camino, y corrió hacia él, y se abalanzó sobre él. Amados, nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto. Solo díganle al diablo: he cambiado de parecer. Y si dicen: vamos a hacer algunas cosas, ustedes pueden decir: diablo, he cambiado de parecer, vamos a un bar, dicen los amigos, vamos a un bar, vamos a hacer a un lugar. Tú tienes que decir: ¿saben qué? Diablo, no lo voy a hacer.
no vamos a hacer al chisme, vamos a robar algo, no se van a dar cuenta, tú tienes que decir, nunca es demasiado tarde. Diablo, cambio de parecer, nunca es demasiado tarde. Quiero dejarles con esto, que ya casi termino. Para todos aquellos que han estado conmigo por estas últimas semanas, estoy compartiendo esta historia nuevamente de esta niña de 15 años que iba con su hermanito de 8 años, que iban sobre un tren en Alemania, iban hacia Auschwitz. Sus padres ya habían perecido en un campo de concentración. Eran hermano y hermana. Sus otros hermanos y hermanas también habían fallecido, habían sido muertos. Y el muchacho no traía sus zapatos, y la hermana le empezó a decir, ¿qué hiciste con tus zapatos? ¿Cómo los perdiste? Y lo regañó, y en la siguiente parada los separaron. Y él murió, y ella no lo volvió a ver. Y su testimonio fue: nunca quiero que la última palabra que yo diga a alguien sea eso. Cuando mis últimas palabras, cuando yo conozca a alguien o cuando yo vea a alguien, de todo lo que Dios ha puesto en mi corazón, quiero decirte que Dios te ama a ti. No importa en dónde has estado, no importa lo que has hecho, Él te ama. Y si cambias de parecer y regresas a Él, la Biblia te dice, tienes que nacer de nuevo. No puedes decir nada más perdóname. Tienes que regresar y dejar que Él te perdone e invitarlo a que entre tu corazón. Eso significa nacer de nuevo. No es porque hayas crecido en la iglesia toda tu vida, y lo sabemos, y sucede. Sí, pero si no has nacido de nuevo y quieres tomar una taza de café conmigo y no puedes decirme que has nacido de nuevo, me preocupas, y quiero que las últimas palabras que salgan de mi boca para ti es que Dios te ama y que puedes regresar a casa, pero tienes que cambiar tu vida. Pónganse de pie, por favor. Quiero pedirle al equipo de alabanza que venga. Vamos a cantar una última canción. Vamos a tener un tiempo de oración. Cabo Church tiene un tiempo de oración al final, en español, en inglés. Tengo a mi familia aquí. No es una confesión, es oración. Si no sabes en dónde estás, si no sabes si has nacido de nuevo y quieres que alguien platique contigo, tenemos los bautismos que vienen en abril. El bautismo en agua es nada más una ordenanza, pero si no has nacido de nuevo no se puede hacer. Y a lo mejor es tiempo de cambiar tu mente. Regresa a Él, hazlo. Si eres tú y necesitas de oración, simplemente pasa al frente. Hay un equipo de oración.
Señor es toda la alabanza. Gracias, Señor, por estar en la casa. La Biblia nos dice cuando se dio cuenta, él dijo, iré a mi Padre. Él dijo, yo no fui creado, no fui para vivir entre los cerdos, para estar sucio. Fui destinado para estar arriba y no abajo. Para ser aquel que puede prestar y no el que presta, no al que le prestan. En mi caso, yo no fui destinado para que se burlaran, sino elegido. Y hemos sido elegidos. Tiene un propósito en mi vida, tiene un plan para mí. Eso es lo que debemos de pensar. ¿Piensas tú así? Es tiempo, Cabo Church, de decirle al diablo, he cambiado de parecer, ya no quiero ir ahí. Si hay un lugar en tu vida ahorita, todos estamos rotos en algún momento, en alguna parte de nuestra vida. El diablo siempre va a estar ahí, siempre, sal a jugar. Pero puede decir, ya no voy a escucharte, y el diablo va a fallar. Ya no quiero escucharte. Cabo Church, Dios tiene un gran plan para ti. El mundo necesita oración. Tenemos personas en esta congregación de Ucrania, saben lo que está pasando ahí. Sabemos que el Medio Oeste está en fuego. El mundo necesita de Jesús. Y es tiempo en que la iglesia sale con esta construcción de esta nueva iglesia. Yo no dudo que Dios lo va a realizar, pero solo le pregunto, ¿qué es lo que quieres que nosotros hagamos?
Él no va simplemente a construir una iglesia para que a ella y que no. Cabo San Lucas tiene que tener un impacto. El mundo necesita de un impacto. México necesita de un impacto. Tenemos personas de España, de Qatar, de todo el mundo que vienen y se van. Y Dios está esperando que hagamos nosotros algo. Cabo Church es nuestro momento. Quiero saber si están dispuestos a ello. Le pueden decir al diablo: he cambiado de parecer, ya no te voy a servir nuevamente, no voy a hacer eso que tú quieres que haga, voy a usar mi energía para otra cosa. Sé fuerte porque Dios está contigo, sé pronto porque es nuestra temporada, y ninguna temporada dura por siempre, porque el enemigo de tu alma está fuera de esta puerta y quiere robar este mensaje de tu corazón. Pero las buenas nuevas es que es más grande aquel que está dentro de ti que aquel que está en el mundo. Eres bendecido porque eres favorecido. Que Dios te bendiga. Que tengan una hermosa semana, Cabo Church.